Ok, chicos. Em, bueno, un pequeñito repaso de lo pendiente. Pendiente mío, mío para ustedes, perdón, es lo que ustedes entregaron la semana pasada. Está pendiente, pero de entrega, porque en realidad ya yo lo revisé, ¿verdad? Entonces, al final de la clase, lo que voy a hacer es, bueno, para los que llevaron como visual conmigo, que se acuerden, cuando yo les devolvía los trabajos, yo lo que hacía era cipiarlos, todos los de todas las personas, los subía a WeTransfer y les publicaba a ustedes el enlace para que ustedes se metieran y los descargaran. Obviamente descargan el zip y descargan todo y se dejan el de ustedes, ¿verdad? Obviamente van a ir todos los bretes, pues también, digamos, si no los quieren, vamos a ver, si no los quieren haciéndoles eh, ocupándoles espacio en su compu se los vuelan y si los quieren pegar una revisadita también como para ver lo que los demás compañeros hicieron y de paso complementar lo que ustedes tuvieron, perfecto, ¿verdad? O sea, obviamente mandar el zip no tiene esa intención, pero digamos, las cosas que están ahí no son un secreto de Estado para nadie, o sea, todo el mundo está trabajando exactamente igual y la gran mayoría de ustedes están utilizando las mismas herramientas. Algunos, pues, bueno, obviamente no, algunos no. Cada uno de ustedes con su toque particular y con su punto de vista particular, ¿verdad? Pero en diseño, ustedes saben que siempre es buenísimo tener un panorama un poco más amplio y tener o sea, otros puntos de vista. Entonces, eh, ahí van los archivos, ustedes sabrán qué hacer con ellos, ¿verdad? Em, para que complementen. De hecho, si ustedes, por ejemplo, tengo que decirles además que los trabajos están bastante bien, ¿verdad? Los del grupo número uno también estaban bastante bien, los de ustedes no son la excepción, están bastante bien trabajados los avances. Eh, Obviamente me fijé en la herramienta, pero para mí la herramienta no es lo más importante, para mí lo importante son las conclusiones y no hubo un solo grupo, y aquí estoy sumando a sus compañeros del grupo uno y estoy sumándolos a ustedes, no hubo ni un solo grupo que no concluyera, todos sacaron sus propias conclusiones. Evidentemente ya ustedes se dieron cuenta que las conclusiones jamás se las van a encontrar en Google, las conclusiones es evidentemente la interpretación que ustedes le den a la información de cara al problema que ustedes tienen de frente. Y cada uno de ustedes lo hizo y lo hizo bastante bien y por ahí, perfecto. Hay unos dos o tres grupos de aquí y bueno, y unos dos o tres grupos también del otro grupo que les hizo falta tal vez un poquito de profundidad o justificar tal vez un poco más el contenido o fijarse en otras cosas dentro de las propias herramientas, que bueno, es normal, digamos, es también el primer avance que ustedes tienen, pero nada grave. O sea, tonteras, ¿verdad? Tonteras corregibles, obviamente. No crean que porque digo que son tonteras son cosas que no vayan a tener que complementar. Fíjense muy bien porque los archivitos, ¿verdad? Los PDFs que ustedes me enviaron van con sticky notes, ¿verdad? Y ahí llevan las observaciones y la nota, pues está creo que al final de las páginas de todos los documentos de ustedes para que se fijen. Ok, entonces ese es mi pendiente. El otro pendiente, pues evidentemente es subirle las notas. Recuérdense que habíamos quedado que íbamos a manejarlas por el TEC digital, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, tengo que arreglar el módulo de evaluaciones porque le dan a uno un módulo genérico y pues evidentemente no me he sentado a hacer eso. Entonces, igual al final de la clase me pongo a actualizar el modulito este, bueno, al final de la clase, a media tarde, digamos, ¿verdad? Eh, Me pongo a actualizar el módulo que tenemos en evaluaciones en el TEC Digital, ya se me trabó la marcha. Y les voy a subir por ahí las notas y por ahí es por donde ustedes van a fijarse. Cómo están trabajando en grupos, ¿verdad? Y evidentemente el TEC Digital no soporta grupos, sino que van las notas individuales y usted se va a fijar en su nota individual, aunque esté trabajando en pareja. Simplemente verifiquen que ambas personas del equipo de trabajo tengan reportada la misma nota. Yo normalmente tengo muchísimo cuidado con eso. Eso no lo hace mi asistente, eso lo paso yo. Pero puede pasar que meta un dedazo, ¿verdad? Entonces simplemente fíjense en eso. Cuando la nota esté arriba, bueno, yo no sé si el TEC Digital automáticamente les enviará a ustedes una notificación, pero en todo caso yo lo que hago es subirles una noticia por el TEC Digital, o sea, por ahí les va a llegar una notificación
de que las notas están actualizadas y que pueden meterse a ver el registro, ¿verdad? Probablemente les llegue primero ¿cómo se llama? El zip, que les dije ahora hace un rato, que las notas, ¿verdad? Entonces, para que también lo tomen en cuenta. Ok, el archivo, el zip se los voy a publicar en Teams. Las notas, es decir, la noticia para que ustedes se metan a descargar va por Teams, al igual que la notificación del video de la clase también va por Teams. Lo único que va a ir por el Tech Digital va a ser informarles que la nota está arriba, ¿verdad? Y tal vez por ahora no es tan importante, porque es la primera nota, ¿verdad? Y nos faltan, no sé, un montón de notas más, ¿verdad? Pero pues, evidentemente para que ustedes vayan teniendo un registro, obviamente, ¿verdad? Y también, pues, para que ustedes vayan viendo el avance y cómo se va moviendo, digamos, el porcentaje al final, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí, para que estén tranquilos con eso, y sí, felicitarlos e instarlos. Ojalá que el avance del día de hoy esté tan bueno como estuvo el de la semana anterior. Ahí algunos de ustedes me hicieron consulta en estos días y pues he visto cosas bastante buenas, ¿verdad? Yo creo que al día de hoy, ahora todos comprenden que hay un problema con el producto que nosotros estamos analizando y pues probablemente nunca se detuvieron a analizarlo, ¿verdad? Hasta ahora, hasta que uno se sienta con la parte teórica, o sea, con el componente teórico y uno se pone a analizar en detalle lo que pasa alrededor de ese producto para el caso de uso que estamos trabajando, es que uno pues, se da cuenta que el objeto no es que está mal diseñado, es que el objeto nunca se le ha dado vuelta y nunca se ha visto esta otra parte, ¿verdad? Esta otra tarea que cumple el objeto, ¿verdad? O sea, el hecho de que haya nacido para un salón de belleza implica de que es una persona secándole el cabello a otra, pero nunca se había puesto, por lo menos, ¿verdad? Dentro de lo que la línea cronológica nos dice, nunca se ha hecho el análisis de qué pasa cuando usted mismo se seca el cabello. Entonces yo creo que al día de hoy ustedes encontraron muchísimos problemas con las diferentes herramientas que ustedes utilizaron, ¿verdad? Yo creo que no hay nadie que no haya encontrado un problema y bueno, espero que el avance del día de hoy esté tan bueno comparativamente con el de la semana pasada, o sea, que sigan trabajando a ese ritmo, ¿verdad? Lo que quiero decirles también es que a pesar de que es temprano en el curso, quiero que confíen en que lo que hicieron está bien, lo que vi en consulta está bien, evidentemente las dudas que ustedes tienen son dudas lógicas, ¿verdad? O sea, muchas veces la parte comunicativa del avance como tal probablemente se quede ahí como medio perdidillo, probablemente yo en la explicación tal vez no me explique tan bien, ¿verdad? Entonces, yo siento que las dudas son dudas un poco más de lo que tiene que ver propiamente con lo que tienen que hacer y no con cosas propias de las herramientas que están utilizando, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decirles es que confíen en que lo que están haciendo lo están haciendo bien, están utilizando bien las herramientas. Algunos de ustedes utilizaron, vamos a ver, le dieron vuelta a las tablas y, por ejemplo, no sé, las tablas de mínimos comunes, ¿verdad? Que muchos hicieron así comparativamente, qué sé yo, botones y cables y componentes, ¿verdad? Qué sé yo, analizaron ventajas y desventajas y luego hicieron una tabla comparativa y le hicieron una escala de valoración con estrellitas para poder determinar cuál es el botón, no el que van a trabajar, pero el botón más adecuado, ¿verdad? Obviamente eso no saca del panorama ¿cómo se llama? Al resto de elementos, pero tienen un punto de vista comparativo a través de una escala para que puedan valorar el día de que tengan su propuesta. Y claramente lo mencionan así, que algunos de ustedes que claramente la selección del botón y la selección del cable y los mecanismos y tal están sujetos evidentemente a lo que la propuesta vaya a ser y eso me parece bastante bien. ¿Ok? En algunos casos, fíjense muy bien, sobre todo en el apartado de las normas que ustedes tienen, en algunos casos yo les puse, es decir, van correcciones o cosas en las cuales ustedes deben de complementar, pero también van observaciones mías para que ustedes también les pongan atención. En las normas, ¿verdad? En el apartado que ustedes tienen de las normas, creo que en casi todos, y aquí hablo por los dos grupos, creo que en casi todos yo les puse observaciones así como de que esta característica es importante y se debe de retomar a la hora de diseñar las alternativas o
de hacer requisitos de uso o las dos, ¿verdad? Por ejemplo, habían algunas normativas que decían que la entrada y la salida de aire no puede estar, no puede taparse, ¿verdad? Que no puede ponerse sobre una superficie suave. Evidentemente no se puede poner sobre una superficie suave por el efecto que tiene, digamos, en la entrada y la salida del aire, ¿verdad? Entonces, eso pareciera que es lógico y además el secador está hecho para que la entrada y la salida nunca se tape a menos de que usted lo haga al propio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hemos llegado en otros semestres a propuestas en donde la forma en cómo el secador se para, digamos, está en su estado, digamos, de reposo cuando no se está utilizando, se sostiene como una botella, ¿verdad? Es decir, se para sobre su base y normalmente la base del secador es la entrada de aire. Y eso desde el punto de vista de normativo, desde el punto de vista de normas, eso no es bueno porque evidentemente hace que los componentes internos se quemen. Entonces hay que tomar las previsiones no para ponerla de pie de otra forma, ¿verdad? Sino para que tenga algún sistema de ventilación pasiva, de manera de que si yo lo pongo así y por error el secador está encendido, que siga jalando aire para que los componentes internos no se quemen. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces pónganle atención a esas observaciones que están ahí porque cuando estemos en el apartado de requisitos de uso, que es en semana 11 más o menos, ustedes tienen que revisar para atrás, es decir, los requisitos de uso salen del usuario, algunos salen de requerimientos propios del curso, que ustedes tienen algunos, y algunos otros son propios digamos, de la dinámica de investigación. Este particularmente de las normas, y revisen porque puede ser que hayan varios, ¿verdad? Me acuerdo que en algunos grupos, perdón chicos, perdón. Me acuerdo que en algunos grupos habían en normativas, habían al menos 2 o hasta 3 características que se podían retomar para ese momento, ¿verdad? Entonces, hay otro grupo importante de requisitos de uso que salen propios, como les estaba diciendo, de la dinámica de la investigación que se da, ¿verdad? Entonces, para que en ese momento ustedes agarren su bitácora y revisen absolutamente todo para que tengan una buena batería de requisitos de uso. ¿Ok? Entonces, repito, el trabajo de la semana anterior súper bien resuelto. Vamos a trabajar durante 3 semanas con avances semanales, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la parte perceptual. En la parte perceptual vamos a volver a retomar el avance de 2 semanas por, obviamente, digamos, el peso que tiene la parte perceptual en el proyecto y por las herramientas que nosotros vamos a utilizar. Va a ser un avance de 2 semanas. ¿Ok? Estos primeros avances, el de la semana anterior que ya está revisado, el que ustedes entregan hoy, que es el ergonómico, el de la próxima semana, que es un análisis funcional biomecánico. No podría decir que es un análisis biomecánico, aunque en el cronograma dice que es biomecánico, es más funcional biomecánico, es como un mix entre ambas cosas. Y tiene su toque, ya le vamos a entrar a eso, ¿verdad? Y el análisis tecnológico, esos 3, la dinámica son, esos 4, perdón, la dinámica es exactamente la misma. Ustedes hacen en su bitácora, ¿verdad? Ustedes meten el contenido, utilizan las herramientas que ustedes consideren adecuadas, concluyen, etcétera. Todo el proceso exactamente igual. Hay algunas herramientas que no son tan propias de la dinámica del diseño, como por ejemplo tablas y este tipo de cosas. Obviamente el contenido sí lo es. Y hay algunas otras que sí son un poco más propias de diseño. Por ejemplo, lo que ustedes van a entregar el día de hoy de ergonomía, eso es propio de diseño, ¿verdad? Y tienen herramientas que tienen sus particularidades que no son como una tabla que es un poco más universal, ¿verdad? Entonces, estos 4 avances ustedes los entregan exactamente igual. Hacen su documentación, me pasan un archivo en PDF, yo reviso, les devuelvo y tal. Cuando lleguemos al análisis perceptual, ahí la dinámica va a cambiar y probablemente la dinámica cambie y se mantenga hasta el final del curso, ¿verdad? Entonces, probablemente en el análisis perceptual, que estamos hablando que eso es en semana 7 y 8, esas son las 2 semanas que están dispuestas para este avance, estamos en semana 4 apenas. Para eso, para ese avance, ¿verdad? Que es de 2 semanas, pero ustedes saben que se hace una sola revisión, es exactamente igual que lo que ustedes hicieron con el primer avance. Le vamos a cambiar la dinámica y ustedes van a tener que presentar los resultados, es decir, van a tener que hacer una presentación al grupo, ¿verdad? Una presentacióncita breve
cuál fue el producto conmemorativo, qué decodificación le hicieron, cuál es el usuario, qué características tiene, todo el manejo de todas las herramientas. No, yo no voy a recoger un archivo para yo revisarlo y poner las observaciones. Sí voy a recoger un archivo para mi propio registro, pero este, la forma en cómo yo les voy a poner la nota es eso. O sea, ustedes básicamente lo que hacen es una exposición. Yo les doy observaciones, ¿verdad? Y ustedes tienen que estar evidentemente atentos a esas observaciones para que hagan las correcciones del caso. Obviamente para eso va a quedar un video y ustedes luego pueden revisar sus propias observaciones, pero la dinámica va a cambiar en ese momento. Bueno, vamos a ver, tenemos 8, creo que nos hace falta Maricruz, pero bueno, por ahí está Ruth. Y creo que nos hace falta Isaac. Eso, bueno, y no es un problema porque está el video, pero Isaac está trabajando solo, entonces, nada más estén atentos ahí al video. Yo espero que hoy no tengamos problemas, como que Teams le ha dado últimamente porque los jueves el MAE no quiere funcionar, ¿verdad? Y resulta que ayer en la clase como visual, de ahí puse a grabar toda la sesión, la paré al puro final. Y cuando paré la sesión, de repente me tiró un mensaje así como que el video, la grabación del video se había interrumpido inesperadamente. Entonces, digamos que solo hay 45 minutos de clase grabados y no se compartieron, no se ven en la grabación cuando se compartían las pantallas y tal. El mismo problema de la vez pasada, ¿verdad? Yo no sé si esto es una cuestión así como de que el mae los jueves amanece así como de mal humor, o no sé, o sea, el asunto es que 2 jueves seguidos ha sido así. Yo espero que el día de hoy el video funcione perfecto. Ese es mi otro pendiente, pero claramente no lo puedo hacer todavía y eso va por YouTube y el link está por acá para que también estén atentos, ¿verdad? Ahí si tienen su grupo de WhatsApp con sus compañeros, simplemente para que les informen a ellos en caso de que sea así, si no, pues evidentemente es responsabilidad de ellos revisar. Ok, en ese link de YouTube, yo no sé si yo se los había dicho a ustedes, ahí está todo, ahí están los videos de grupo 1 y los de ustedes, ¿verdad? Por aquello de que quisieran revisar, ¿verdad? Simplemente revisan que el día corresponda con la semana en la cual estamos, porque obviamente ustedes tienen días diferentes a los de sus compañeros del grupo 1. Y lo otro es que están también los videos del semestre anterior, lo que pasa es que evidentemente no está registrado todo el semestre. Entonces, cuando estemos un poco más adelante en ciertas cosas, ustedes pueden revisar ahí pues varios videos y, ¿verdad? O sea, mi discurso no siempre es el mismo porque yo nunca preparo un guión para lo que voy a decir, ¿verdad? Entonces, en el fondo explico lo mismo, claramente, pero pues evidentemente utilizo palabras distintas. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, muchachos, o si todo está claro. Todo claro hasta el momento, profe. Ok. Ok, muchachos, vean, entonces, vamos a ver. Madre, se me acaba de hacer una laguna mental terrible. Ok, vean, entonces, de este avance de esta semana, yo esperaría revisarlo lo más pronto posible, es decir, no darles una semana, no dar una semana de tiempo para entregarlo. Voy a tratar de tenerlo antes, ¿verdad? Voy a tratar de hacer un repaso aquí, ¿verdad? De obviamente las consultas y todo lo que vi durante esta semana de trabajo, porque esto sí es importante y es un insumo esencial para el avance de la semana entrante. Más bien, antes de hacer yo ese insumo, ¿verdad? Y soplarles un poco, sí me gustaría más bien, sin haber revisado los trabajos, ese es el pendiente que ustedes tienen. Perdón, muchachos, me acabo así como de salir de lo que estaba diciéndoles. El pendiente de ustedes es evidentemente la entrega del avance del día de hoy. Recuerden que ese avance tienen todo el día para hacerlo, ¿verdad? Es decir, no tienen que entregarlo al inicio de la clase, ni yo al final me voy a quedar recogiendo bretes ni nada. O sea, no estamos en sesiones presenciales, ¿verdad? Si fuera sesión presencial sería de esa forma. Pero como no es así, tienen todo el viernes para entregarlo, ¿verdad? Entonces, la misma observación, o sea, si ustedes me entregan este trabajo después de las 5 de la tarde, no esperen que les conteste, o sea, espérense al lunes, ¿verdad? Porque probablemente hasta el lunes iré a revisar estas cosas.
Si se me mete el camote y el fin de semana me pongo a revisar, pues les pondré el mensajito ahí de que he recibido y tal, para que ustedes estén tranquilos de que realmente el archivo me llegó, ¿verdad? Entonces es el pendiente de ustedes, tienen todo el viernes para entregarlo. Ok, entonces les pregunto, de lo que ustedes trabajaron durante esta semana, ¿qué cosas encontraron? Y los escucho. Yo sé que encontraron, porque normalmente es lo mismo que encuentra toda la gente, pero como les he estado insistiendo, no se trata de lo que yo sé del proyecto. O sea, no se los voy a, no les voy a hacer un dictado todas las semanas de qué son las cosas que ustedes deben de encontrar. O sea, a mí no, eso no me interesa, ¿verdad? El proyecto yo me lo sé de memoria, pues evidentemente para saber por dónde llevarlos a ustedes y qué cosas de repente podrían encontrarse y orientarlos bien. Para eso es bueno que yo me sepa el proyecto de memoria, pero y ustedes son los que están construyendo, ¿verdad? Están construyendo su propia experiencia y bueno, y evidentemente a mí lo que me interesa es el manejo de la herramienta y los hallazgos que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, antes de entrarle, ¿verdad? A las cosas que ustedes tienen que ponerle atención de esta semana, que sí son importantes para la próxima, no como el primer avance, que el primer avance, digamos, el núcleo técnico, entender el proyecto, entender el objeto y tal, eso lo vamos a necesitar cuando estemos haciendo alternativas. Lo del estado del arte es para entender, digamos, la parte histórica del objeto, ver en qué campo nos podemos meter, entender de que ha habido mejoras en ciertas áreas y ha habido áreas en donde el objeto se ha quedado, digamos que un poco estancado, etcétera, ¿verdad? Y eso no tiene incidencia o no tuvo incidencia directa sobre lo que ustedes hicieron durante esta semana. Pero lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes hicieron para entregar esta semana sí tiene una incidencia sobre lo que ustedes van a entregar la próxima semana. Entonces quiero hacer un resumen, pero antes de hacer un resumen quiero escucharlos a ustedes a ver qué fue lo que encontraron, chicos. Pero no se peleen por hablar. Hola. ¿O no encontraron nada? Profe, bueno, por lo menos a mí no me queda muy claro a qué se refiere con la pregunta. O sea, ¿qué encontraron en el avance? Recuerden que el avance tenía varias cosas, ¿verdad? Primero, o dos cosas, básicamente. Eh, Ver si existe algún problema con el objeto, ¿verdad? Si existe algún problema, cuáles son esos problemas o en dónde se están dando esos problemas en el usuario, ¿verdad? Que eso era de la parte biomecánica, ¿verdad? Y luego entender en el objeto qué es lo que está generando esos problemas, porque no son de gratis, es decir, los problemas no son porque yo me los estoy inventando, ¿verdad? Los problemas están ahí por cosas particulares del objeto. Entonces, y eso era como lo esencial vamos a ver, del avance. La otra parte antropométrica, lo que tiene que ver con las tablas, con las dimensiones relacionadas, eso no tiene tanta incidencia sobre lo de la semana, sobre el avance de la semana entrante. Eso tiene incidencia cuando nosotros estemos detallando la propuesta, porque la antropometría, que tiene percentiles y que el percentil tiene una medida, es un aproximado, y yo voy a hacer un estire y encoge entre lo que dice la antropometría y lo que dice el tamaño de los componentes y lo que las normativas me dicen para llegar a unas dimensiones aproximadas. Pero como les digo, eso es a la hora de que nosotros vayamos a detallar. Entonces, esa parte de lo ergonómico, la parte antropométrica, no tiene una incidencia sobre lo de la próxima semana. Pero la parte biomecánica definitivamente sí, ¿verdad? Eso tiene una incidencia sí o sí con lo que ustedes tienen que encontrar la semana entrante. Entonces, los hallazgos que ustedes encontraron en términos de problemas en el usuario, ¿verdad? Y en el objeto, ¿qué es lo que está generando esos problemas en el usuario? ¿Ok? No sé si soy claro, chicos. Emanuel, tal vez que fue el que me preguntó. Bueno, ya se entendí. Ok, Los listo. problemas que encontramos básicamente es que los botones no se encontraban en una posición adecuada. Usted está con José Joaquín, ¿verdad? Sí. Ok, dale. Que no se encontraba en una posición adecuada y especialmente la muñeca de la persona se forzaba mucho cuando tenía que alzar y hacer funcionar la El secadora. secador, ok. Ok, eso es una parte de los problemas. Alguien más, y eso está bien. Alguien más.
El problema de los botones, perdón, Emanuel, el problema de los botones que estaba generando, porque puede ser que el problema de los botones sea así como que uno diga, bueno, es que los botones tengo que accionarlos con la otra mano, lo cual no necesariamente es un problema. Pero de los botones, ¿qué específicamente fue lo que ustedes vieron? Eh, bueno, primero, cuando se estaba usando específicamente en una posición, había Ajá, que accionarlos con una mano porque con la otra mano se tenía el cepillo, ajá, se estaba usando el cepillo. ajá, Y la posición de la mano para poder accionarlos, había que accionarlos o con un dedo muy incómodo ajá. o tener que doblar mucho la muñeca. O las dos cosas. O las dos cosas, sí. Ok, o sea, es un problema grande. Ok, está bien. ¿Qué más? Por ahí yo vi que alguien activó el micrófono. Profe, yo, pero no sé si se me escucha porque estoy con unos audífonos ahí. No sé. Sí, Paula, sí la escucho. Ah, ok. Nosotros, bueno, también un problema o una zona como de tensión era el hombro, porque digamos, Ajá. como a la hora de levantar el secador, Ujú. se abducía muchísimo y generaba como mucho recargue porque era el peso del brazo y el peso del Ajá. secador. Ok, ¿y a qué se debe, digamos, que la persona tuviera que levantar tantísimo el hombro y que se generaran esas zonas de tensión ahí? Es casi como, es como un ejercicio isométrico, ¿verdad? De secarse el cabello, cuando ustedes se detienen y ven muchas posiciones, es como hacer ejercicios en isométrico, ¿verdad? Eso que lo ponen a uno a sostener una posición y uno siente que el músculo le quema, ¿verdad? Y que tiene que sostenerla durante, no sé, un minuto, 30 segundos y después de cierto tiempo usted básicamente le empieza a temblar el cuerpo porque el músculo está tenso. Lo que pasa es que cuando uno hace ejercicios está bien, pero cuando uno se está secando el pelo no necesariamente está bien, ¿verdad? Porque no se trata de hacer ejercicios. Entonces, qué creen ustedes como grupo que estaba generando eso, ese problema? ¿A qué estaba asociado en el objeto? O más bien, ¿con qué secador hicieron digamos, ese análisis? ¿Un secador grande, pequeño, medianón, profesional? ¿Cómo fue el asunto? Bueno, nosotros hicimos con uno, bueno, los dos eran muy parecidos, hicimos dos, pero uno era más pesado que otro, pero Ok, igual en los dos casos sí hubo como el mismo problema, pero ok. yo creo que va mucho como por la forma del secador, digamos, el hecho de que usted lo tenga que levantar es más porque como que el mango está como separado como del canal de aire, entonces yo creo que ese es como el problema, porque es como más Ok, difícil como alejarlo de la cabeza a que si estuviera como una misma, no sé, como una misma forma, una misma parte. ok. ¿Alguien más, muchachos? Digamos, en ángulos, ¿verdad? En ángulos en donde encontraron problemas. Tal vez Ruth, que vi la voy a embarcar, Ruth. Tal vez Ruth, que vi el avance de ayer de ustedes dos, que vi que está bastante bien esa parte de ángulos, en donde encontraron problemas ustedes en el cuerpo. Bueno, principalmente cuando la gente levanta la mano para secarse la coronilla, por decirlo así, o para secarse la parte de atrás, Ajá. fuerza mucho el ángulo del brazo y también del antebrazo. Ajá. También tienen abducción, que eso en el método Rula hace que sea más puntaje y sea aún más, o sea, define que es más incómodo. Sí, ¿y qué pasa con el cuello? El cuello también lo tuercen, ¿verdad? Digamos, Sí, cuando se están secando la parte de atrás de la cabeza, es todo eso que usted está diciendo de la mano más el cuello, porque uno echa la cabeza para adelante, ¿verdad? uh-huh. Ok. Incluso a ¿Alguien veces el más? torso un poco. Ajá, es correcto. Es decir, absolutamente todos los problemas que tiene el objeto, ¿verdad? Para hacer esa tarea, todos los compensa uno con el cuerpo de uno, con ángulos en las manos, en los dedos, en el hombro, en el cuello, o sea, uno compensa básicamente todos los problemas del objeto poniéndose en posturas que no son las más adecuadas. ¿Ok? Entonces, un poco lo que les comentaba durante esta semana es que el avance que les di la semana anterior, que yo siempre lo hago de esa forma, o sea, el punto de partida para ustedes es cuestionarse por qué eso está ahí. Y si está ahí es porque van a encontrar problemas. O van a encontrar cosas que son, para el caso de la semana anterior, problemas o cosas que son súper importantes en el desarrollo del proyecto. Nada de lo que está ahí es porque sí, ¿verdad?
cuando ustedes superen diseño 1, cuando ustedes estén por allá en diseño 5, 7, obviamente preparándose ya para proyecto de graduación, ustedes van a tener la suficiente experiencia para determinar qué datos son los que ustedes tienen que analizar, qué son los que deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Para que ustedes puedan solucionar un problema que ustedes no conocen, ¿verdad? O sea, normalmente no se da que usted investigue un dato que no tenga absolutamente nada que ver con el objeto que nosotros estamos haciendo. Obviamente, digamos, en este punto no es algo de lo que ustedes deban de preocuparse. Probablemente cuando ustedes se sienten a investigar con los datos que yo les doy, y es normal de la investigación, probablemente esos datos los lleve a otras cosas, y de eso se trata también un poco digamos, la proactividad que se requiere de parte de ustedes. Si, por ejemplo, un dato los lleva a cualquier otra cosa, que era un poco lo que me comentaba ayer, voy a tomar otra vez el ejemplo, Ruth y Maricruz, ¿verdad? Que estaban en la parte ergonómica, pero se habían dado cuenta, analizando cosas ergonómicas de motores que eran más pequeños y más eficientes y abanicos que eran más silenciosos, porque encontraron eso como parte de los problemas, ¿verdad? Que eran ergonómicos y que eso, digamos, el detectar ese problema técnico no tiene que ver con lo ergonómico, pero, ¿verdad? Que la llevó a eso, pues evidentemente eso es parte de la dinámica propia de la investigación, y simplemente no por el hecho de que yo esté en análisis ergonómico no quiere decir que yo tome esa información y la ponga en donde deba estar. Eso perfectamente va a pasar y perfectamente tienen que hacerlo. ¿Ok? Entonces, yo les decía a ustedes que la semana anterior, perdón, que este avance tiene importancia, digamos que en 3 sentidos, ¿verdad? Uno, que es tal vez el menos importante, es que ustedes comprendan el por qué el proyecto es lo que es, ¿verdad? Es decir, aquí no se trata de que estamos haciendo un análisis que podría perfectamente ser así, no se trata de una exploración formal, es decir, no es un análisis estético, ¿verdad? Para ver qué sale, olvidándonos de la configuración que tiene el objeto. O sea, el fin no es ese, ¿verdad? El fin es otro, es decir, aquí es 100% práctico, es un problema real, es decir, obviamente esto no lo vamos a validar en la calle, pero el problema que ustedes están analizando, con lo que ustedes vieron durante esta semana, se dieron cuenta de que es un problema real, y por eso es que el proyecto se llama lo que es decir, el proyecto perfectamente se puede llamar así, nada más, de diseño de un secador de cabello. Punto, ¿verdad? Sin decir nada de la configuración. Y ustedes, evidentemente, al hacer este análisis, podrían determinar que uno de los principales problemas del objeto es la configuración que se tiene para esa tarea. Y si echamos para atrás, tiene sentido porque el objeto nació en un salón de belleza, y en un salón de belleza usted no va a secarse el cabello usted solo, va a que se lo sequen. Entonces, probablemente por ahí anda el discurso de por qué es que este objeto tiene problemas. Entonces, eso es lo primero del avance de esta semana, comprender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Yo creo que ahora sí tiene sentido por qué es que nos vamos a meter en el rediseño de la interfaz del secador para ese caso de uso. Eso tienen que tenerlo claro. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que tiene muchísima importancia, es que al final del curso lo que los fiscales van a revisar, digamos, es la argumentación de su proyecto se justifica a través de las gradientes de mejora. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tenían que hacer? Detectar problemas, ¿qué es lo que ustedes hicieron para esta semana? Entonces, ¿qué problemas? Los que ustedes me acaban de mencionar, que el problema de los dedos, que la muñeca, que la combinación dedos y muñeca cuando se está utilizando el objeto, que la elevación de los hombros, que las posturas inadecuadas digamos, desde el punto de vista de la abducción, no solamente del brazo, sino también del cuello, muchas veces del tronco. Todos esos son problemas que se están generando a través del objeto. ¿Ok? Las gradientes de mejora ustedes tienen que validar de alguna manera, obviamente tal vez a través de la observación o utilizando Rula, por ejemplo, ¿verdad? Podrían volverlo a utilizar para que la validación sea un poco más operativa, o sea, no simplemente se basa en observación, podrían, digamos, con su propuesta al final volver a hacer Rula y ver de qué manera se comporta, ¿verdad? La propuesta de ustedes versus el estado del arte en los problemas que ustedes detectaron. Eso es fundamental, ¿verdad? O sea, la validación de la propuesta anda en términos de en qué medida soluciona los problemas que ustedes detectaron el día de hoy. ¿Ok? Y como les digo, podríamos utilizar o una herramienta visual, o sea, lo podríamos basar en observación, o podríamos hacerlo un poquitico más científico a través de Rula o Reol, o lo que sea que ustedes hayan utilizado. De hecho, eso quedaría súper elegante, ¿verdad? O sea, siempre hay quejas, bueno, no de todos los profes,
pero de uno de los profes fiscales de ustedes siempre hay quejas por la validación, incluyendo el curso de él, que es que aquí no se hace validación y que un discurso ahí como medio pesado, ¿verdad? Sería buenísimo y quedaría súper elegante que al final ustedes sometan su propuesta a Rula o a la misma prueba que ustedes sometieron el objeto inicial, el estado del arte, pues para tener una comparación un poco más numérica, ¿verdad? Un poco más creíble, ¿verdad? Aunque la observación, pues evidentemente hace que también uno pueda comparar. ¿Ok? Entonces, me devuelvo. Eso también es fundamental, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver al final. Y además, evidentemente, es lo que va a hacer a partir de las propuestas, que las propuestas sean lo que vayan a hacer, porque las propuestas tienen que solucionar los problemas que ustedes detectaron. Es decir, las propuestas se van a basar en un concepto de diseño, pero el concepto de diseño también incluye los problemas que ustedes están viendo. Las propuestas deben de dar solución a los problemas que están viendo. Todo, absolutamente todo llega a un mismo punto y todo está relacionado, ¿verdad? Entonces, eso tal vez si yo le pusiera un peso al avance del día de hoy, ese tal vez es en donde está el mayor porcentaje de importancia, en esa validación. Y tercero, para el avance de la próxima semana, necesito entender cuáles son los problemas, que son estos que ustedes me están mencionando, y estoy seguro que hay muchísimos problemas más, ¿verdad? Estoy seguro. Tal vez no hay 100 problemas más, pero estoy seguro que los problemas van un poco más allá de las 2 o 3 cosas que ustedes me acaban de decir, tal vez por ser viernes, ¿verdad? Que están cansados, que ya todo el mundo está deseando que se termine la clase, y es lógico, ¿verdad? Pero estoy seguro que hay un poco más de problemas de esos que ustedes acaban de mencionar. Esos son básicamente como los principales, tal vez que ustedes se acuerdan. Ok, entonces necesito entender cuáles son esos problemas y además necesito entender en el objeto qué es lo que está propiciando esos problemas. Ok, entonces ya por ahí ustedes me dieron una noción. Bueno, por ejemplo, de lo que decía Emanuel y tal vez de lo que decía Paula. La posición que tiene el mango, eso puede ser un problema. La posición que tiene el mango respecto al cañón, ¿verdad? Eso puede ser que esté ocasionando ciertos problemas. Posición del mango versus el cañón, estamos hablando de configuración, estamos hablando de la morfología que tiene. Y si tenemos que poner un nombre, la morfología en forma de pistola, eso puede ser un problema, es decir, la morfología puede ser que esté generando ciertas posturas inadecuadas. ¿Ok? Puede ser que las elevaciones, que es lo que mencionaba, me parece que Paula, lo de las elevaciones en los hombros puede ser que sea la combinación de la posición del mango y también del tamaño del cañón, porque además no es como que yo pueda solucionar ese ángulo acercándome la secadora al cabello, porque eso de todas maneras está contraindicado, es peligroso, es decir, se me quema el pelo, me puede succionar el cabello, se puede hacer un desmadre adentro, ¿verdad? Entonces puede ser que el tamaño también sea un problema, puede ser que el largo del cañón, yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de hacer pruebas con secadoras grandes o con secadoras un poco más pequeñas, ¿verdad? En el grupo número 1 hubo gente que tuvo la posibilidad de hacer pruebas con un secador que era un poco más pro, que era más grande, que era más pesado, que era más potente, ¿verdad? Y con otros en el mismo grupo, con secadores que eran un poquito más estándar, más pequeños, más compactos, menos potentes, y al final el problema era el mismo, es decir, el problema del que tenía muchísima potencia era que era muy pesado y al final por lo pesado ni siquiera se terminaba la tarea, ¿verdad? Porque generaba zonas de tensión y molestias en ciertas partes del cuerpo. Con el otro, ¿verdad? Era más liviano, pero al ser menos potente la tarea se realizaba en mayor tiempo, entonces al final las zonas de tensión se iban a afectar exactamente igual, ¿verdad? Entonces, hay otro problema asociado que tal vez tiene que ver con la apertura, ¿verdad? O sea, con los ángulos estos que están totalmente fuera de los rangos de confort. Y puede ser que tenga que ver con el largo del cañón, pero también puede ser que tenga que ver que el mango a mí me está diciendo que lo agarre de esa posición porque el mango es para agarrarlo. Además, tengo un modelo mental que me lo indica, ¿verdad? Y esta combinación de estas dos cosas, configuración más tamaño, puede hacer, o sea, puede ser que esté generando, ¿verdad? Estos ángulos fuera de los rangos de confort. Y a eso le vamos a sumar el peso, ¿verdad? Es decir, yo estoy tomando lo del mango, el centro de masa del objeto no está en el mango, muchas veces el mango está por detrás del centro de masa,
¿verdad? Y uno lo que hace al realizar la tarea es pues básicamente mantener el secador en una posición lo más neutral posible, pero el cuerpo de uno o los ángulos que uno está haciendo no están en una posición neutral, es decir, uno compensa la neutralidad del producto a partir de los ángulos que uno tiene que hacer, ¿verdad? Y como el centro de masa no necesariamente está ubicado cerca del mango, ¿verdad? O en la misma posición del mango, pues probablemente el secador va a tender a hacerse para adelante, es decir, genera un cierto torque, entonces uno para compensarlo, uno le hace una fuerza contraria, entonces eso genera zonas de tensión, ¿ok? Entonces por ahí andan los problemas. La semana pasada yo no se los quería recitar, evidentemente, porque era el trabajo de ustedes de esta semana, pero los problemas andan en general como por ahí, ¿verdad? O sea, si, por ejemplo, si para el avance del día de hoy esto es algo que ustedes no lo vieron tan así, tan claramente, bueno, tienen la posibilidad, los que no han entregado tienen la posibilidad de revisar lo que ustedes hicieron y complementar los hallazgos que tienen con esto que les estoy diciendo. Básicamente por allá anda el discurso de los problemas. ¿Ok? Y necesitamos tener claridad de estas cosas, ¿verdad? Para poder avanzar en el avance de la próxima semana, porque como les digo, es un análisis funcional biomecánico para el cual yo necesito entender estos problemas, tener visión a futuro y también necesito un poquitico del núcleo técnico del objeto para poder identificar ciertos objetos que de alguna manera van a solventar los problemas que yo detecté durante esta semana. ¿Ok? Y para no estar imaginándonos cosas, voy a compartirles la pantalla para entrarle al enunciado. ¿Ok? Y para poder avanzar en la clase. Nada más voy a verificar que estemos viendo lo que necesitamos. Grupo 2, estamos en archivos. El avance, pues evidentemente está en la carpeta que corresponde, que es guías de avance. Y tenemos esta guía, que es la que les corresponde durante esta semana. De una vez les digo, esta guía, este avance, no sé si tiene fecha de entrega, pero es para la próxima semana. ¿Ok? Y vale 6%. Nada más verifico que alguien me diga que estamos viendo esto para efectos del video, para que no, por aquello, ¿verdad? Como les conté al principio que este team se puso medio rejego. ¿Estamos todos viendo esto, chicos? Sí se ve. Bueno, Yo sí, profe. Ok, listo, muchas gracias, muchachos. Ok, entonces igual, estamos en fase 1 y 2. El 1, pues evidentemente yo se los doy, que son estos datos, es lo que quiero que ustedes investiguen, ustedes le meten contenido y a través de las herramientas que ustedes van a utilizar, ustedes estructuran la información. ¿Ok? Esto es un análisis que es un análisis muy gráfico, ¿verdad? Y podrían implementar tablas para sacar conclusiones, para sacar mínimos comunes. ¿Ok? El avance lo vamos a realizar a partir de objetos referenciales. Si tuviéramos que traer algún conocimiento durante esta semana para poder realizar el análisis, tenemos que traer tal vez un poquito de conocimiento de análisis de producto, ¿verdad? O sea, tenemos que traer esa parte, es decir, necesitamos, pues esto lo vamos a hacer con objetos de referencia, necesitamos analizar bien esos objetos de referencia, ¿verdad? Ser lo más profundos posibles en el análisis del objeto de referencial, obviamente bajo los criterios que les voy a poner aquí en esto, pero digamos que es así, es como un poquitico de análisis es como un poquitico de análisis de producto con un poquitico también de pensamiento gráfico, ¿no? Desde el punto de vista de generar una propuesta y de lo que ustedes hacían al final en las láminas, es un poco entender de que primero yo necesito analizar el objeto y entenderlo pues para llegar a las conclusiones que nosotros teníamos que sacar en pensamiento gráfico. Es decir, es una combinación de ambas cosas. Ok, entonces vamos a comenzar. Dice que, como les digo, aquí vamos a ponerle biomecánico, datos biomecánico y le vamos a poner aquí que es también un poquito de funcional. Vamos a ponerle mayúscula. Me chilan los ojos. Ah, Dios. Perdón, chicos, yo y mi TOC. Lo siento. Ok, entonces dice, biomecánica funcional. Dice, el presente análisis deberá ser realizado en su totalidad con vocabulario visual. Esto automáticamente los lleva a pensar que, o debería de llevarlos a pensar que es un análisis gráfico. ¿Ok?
Es decir, es un análisis de referenciales en torno a objetos que propicien interacción con las manos de las personas. ¿Ok? No es cualquier objeto. Necesitamos evidentemente saber qué objetos son los que yo voy a recolectar para poder analizar. Entonces, son objetos en donde haya interacción con las manos. No puede ser un salveque, no puede ser un casco, no puede ser cualquier cosa. O sea, son objetos que en donde haya interacción sí o sí con las manos. ¿Por qué? Porque la interacción del secador es interacción que se da con las manos. Ya detectamos estos problemas, por eso les decía, es importante tener claro qué es lo que en el objeto está generando los problemas que se están generando en posturas, en ángulos y en zonas de tensión, que es básicamente como el resumen. Obviamente con las cosas que ustedes encontraron ahí, son los problemas que ustedes están encontrando. Posturas inadecuadas, ángulos fuera de los rangos de confort y zonas de tensión en partes específicas del cuerpo de la persona. ¿Ok? Y están siendo generadas por ciertas características del objeto, como las que mencionamos anteriormente. Es una combinación de la configuración, más la manipulación, más el tamaño, más el peso, peso igual centro de masa. ¿Ok? Tal vez no es que el centro de masa esté mal ubicado, tal vez es que lo que está mal ubicado es la zona en donde se agarra, ¿verdad? Porque con el centro de masa uno no puede hacer gran cosa, porque el centro de masa está determinado ¿cómo se llama? Por los componentes. Es como que uno quiera mover el centro de masa de uno, y el centro de masa de uno está en donde está la mayor cantidad de órganos, ¿verdad? Dentro del cuerpo, ahí es donde está el centro de masa de uno, que es como por el ombligo, más o menos, ¿verdad? O sea, no podemos pretender pasarlo no sé, a las extremidades inferiores, porque no tienen tantísimo peso, es más o menos la misma historia. Ok, entonces, teniendo claridad de esto, ¿verdad? De los problemas y que el análisis de referenciales lo vamos a hacer a partir de objetos en donde haya interacción con las manos. Estos objetos no pueden ser cualquier cosa. Punto número uno, no pueden ser cualquier objeto, sino que la primera característica es que deben de ser objetos objetos que se manipulen con la mano, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que solucionar, ¿verdad? Es una tarea que se manipula con la mano. Entonces, eso es lo primero en lo que deben de fijarse para recolectar sus objetos referenciales. ¿Ok? Punto número 2, que es lo que les he estado mencionando, debe de realizarse tomando en consideración, uno, problemas encontrados en el análisis biomecánico, tanto en posturas, ángulos y zonas de tensión involucradas en la tarea. Ese es el resumen. No sé si ustedes encontraron alguna otra cosa más. Si encontraron alguna otra cosa más, la suman a este punto número 1. ¿Ok? Pero de manera general son esas tres cosas las que están generando problemas. Punto número 2, los generadores en el objeto de dichos problemas, que es lo que les estaba mencionando. Es decir, los problemas están ahí por una razón, y esa razón está en el objeto, no está en la persona, no es un problema de la persona. Aquí queda evidente, con estas posturas inadecuadas, con estos ángulos y con estas zonas de tensión, que el objeto no se adecua a la persona, sino más bien la persona se adecua al objeto. En una cosa tan tonta como un secador, tan simple y tan básica como un secador, vean todos los problemas que se están generando, y se están generando porque el objeto no se adecua, sino es más bien al revés, es decir, la persona se adecua ¿cómo se llama? Al objeto. Uno pasa la curva de aprendizaje, tal vez da cosas no sé, comprendidas, ¿verdad? Simplemente por una cuestión de experiencia y no sé, es una conducta aprendida. O sea, he visto a mi mamá, a mis hermanas secándose el cabello, y nunca he visto que haya un problema hasta que nos metemos en el rollo de estudiar diseño y nos encontramos con un profe que nos mete en este rollo de analizar esta tarea en particular. ¿Ok? Entonces tenemos esos problemas, más o menos, ustedes sabrán. Y tenemos también qué es lo que está generando esos problemas en el objeto, que más o menos, otra vez, son las cosas que les mencionaba. No son cosas individuales en el objeto, sino que es la combinación de esos 3 o 4 o más factores que ustedes tengan ahí. Es decir, las estrellas se alinearon, ¿verdad? Para que ocurrieran estas cosas. Y lo que nosotros vamos a hacer es desalinear las estrellas y alinearlas correctamente. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ok, y lo tercero, pues evidentemente saber cuáles son las estrategias para solucionar dichos problemas, ¿verdad? Entonces hay estrategias así, y esto ustedes tuvieron que trabajarlo también de manera muy general. O sea, aquí no es casarse con una estrategia hasta el puro final.
Aquí es tener un panorama amplio, es decir, es una noción general, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un problema en en ángulos de confort, bueno, lo ideal es mantenerse dentro de los rangos, pero de eso no me dice mucho, es decir, los rangos están así porque hay un problema en el objeto. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría ser una solución al asunto del tamaño? Bueno, generar propuestas en donde el tamaño sea lo más compacto posible. Desde el punto de vista de la configuración, bueno, que la configuración sea diametralmente opuesta a la configuración en forma de pistola. Es decir, la configuración debe de ser cualquier cosa menos una pistola, ¿verdad? Porque eso es lo que está generando los problemas. Tres, que el centro de masa esté lo más cerca posible de la zona de apoyo. No estamos diciendo que lo vamos a mover para adelante o para atrás. O sea, puede ser que el centro de masa nunca cambie. Lo que cambia es la forma en cómo yo agarro esto. Entonces, esas estrategias son las que son importantes y así muy generales para que también ustedes lo tomen en cuenta, para que sepan también como un segundo filtro para colocar objetos, cuáles son los objetos que deberían de tener ahí. Este es un análisis un poco raro, ¿verdad? Porque es un análisis en donde ustedes tienen que tener un poco de visión a futuro, ¿verdad? En base a los problemas que yo estoy encontrando, en base a lo que está generando esos problemas, en base a las estrategias de solución, ¿verdad? Necesito conectar muchas cosas y además tener una visión futura. Es complejo, o sea, tiene su toque, tiene su maña este avance, ¿verdad? Porque además los objetos referenciales que ustedes van a utilizar no son secadores. Es decir, ustedes podrían utilizar un secador siempre y cuando ese secador cumpla con lo que estamos diciendo. Es decir, si ustedes encuentran un secador conceptual que de repente desde el punto de vista configuracional es completamente diferente al estándar, entonces utilícenlo, ¿verdad? Pero lo extraño de este avance, por eso les digo que es un avance un poco raro, es que los objetos que nosotros vamos a utilizar no son secadores, no necesariamente son secadores, porque no estamos analizando la tarea, lo que estamos analizando es la parte biomecánica. Vean que así se llama el análisis, es decir, estamos buscando objetos referenciales, les vamos a hacer un análisis para ver de qué manera se pueden solventar los problemas biomecánicos que se están generando. ¿Por qué la parte funcional no? Porque la parte funcional está bien. ¿Por qué el material no? Porque está bien. Ustedes eso lo detectaron en el análisis, ¿cómo se llama? En la línea del tiempo. Ustedes detectaron ciertas cosas que sí están funcionando bien y ahora detectaron algo que no está funcionando bien, que es básicamente la parte de interacción, y por ahí es por donde nos vamos a especializar, por ahí es por donde nosotros nos vamos a meter a resolver el problema, ¿verdad? Entonces, por eso es que no nos interesan los secadores, nos interesan más bien objetos que de alguna manera me ayuden a solventar los problemas biomecánicos que son los que están ahí presentes para este caso de uso. Y por eso es que los objetos referenciales no necesariamente tienen que ser eso, secadores, ¿verdad? Y repito, es un avance un poquillo, no sé, raro, extraño, ¿verdad? Ok, entonces continuamos. Una vez teniendo claro lo anterior, se deberán buscar objetos referenciales que propicien, aquí otra vez repito, que propicien interacción manual. Es decir, que exista ya y sujeción con la mano, y objetos puede ser cualquier objeto, pero no puede ser cualquier objeto, ¿verdad? Aquí en esto también entra la parte del núcleo técnico, ¿verdad? Y el núcleo técnico no solamente desde el punto de vista de componentes, ¿verdad? Sino también desde el punto de vista de la relación forma y función, del principio teórico que hace que esto funcione, que es Bernoulli, que tenemos una entrada que es más grande y una salida más pequeña, que esto normalmente son objetos que son en forma de gota, aunque no necesariamente tiene que ser una gota. En forma de gota, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que hay una parte que es más grande que la otra. Punto. Y que internamente no deben de existir elementos que le hagan al aire, es decir, que el flujo de aire se quede circulando dentro del objeto, sino que salga de la manera más directa. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? También necesitamos saber de la forma que tienen los componentes, y que también puede ser que la forma del secador, principio más forma de componentes, o que más bien los componentes están diseñados en términos de el principio físico, ¿verdad? O sea, me genera una cierta forma. Es como un mesh que agarra los componentes internos tomando en cuenta también el principio físico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros
simplemente tomamos la parte de interacción y analizamos objetos en donde haya interacción con la mano, yo podría decir, bueno, voy a analizar un celular, ¿verdad? Porque el celular da cierta interacción con la mano, tiene ciertas zonas de apoyo que normalmente están como en las yemas de los dedos, no están con toda la palma, pero bueno, hay interacción, voy a analizarlo, pero resulta que un celular es prismático. Eso no calza con el principio físico que rige este objeto. Segundo, es aplastado. Los componentes no son aplastados, los componentes tienen un volumen diferente, ¿verdad? Entonces, aunque un celular me da, o sea, me propicia interacción con la mano, no es un objeto que yo necesariamente vaya a analizar porque, digamos, si yo quisiera extraer algo y lo veo desde el punto de vista funcional, de la morfología que debería de tener, no me va a aportar gran cosa, porque el producto que yo vaya a hacer, es decir, formalmente yo no podría tener una propuesta que sea un prisma rectangular porque básicamente los componentes no tienen absolutamente nada que ver con eso y evidentemente el principio físico no va a funcionar con una forma que sea prismática así, rectangular. Me explico el punto, muchachos, en esto. Yo sé que cuando ustedes se sienten van a tener dudas, pero me explico el punto de por qué algo prismático y los criterios de filtro, que es básicamente en lo que quiero que nos concentremos, los filtros de búsqueda, para que ustedes, porque por tener imágenes, ustedes tienen Google, tienen Pinterest, tienen bibliotecas visuales gigantes, pero no necesariamente todo sirve. ¿Verdad? O sea, un celular puede servir para ciertas cosas. Al final ustedes van a decir, nah, esta vara ahí, al final metí este objeto y gasté tiempo haciendo esto y no me funcionó, pues, y al final no funciona porque es primático y básicamente lo que dice Bernoulli es otra cosa, ¿verdad? Entonces, gasté tiempo y, ¿cómo se llama? Y recursos, ¿verdad? Analizando algo que al final no funciona para lo que yo tengo que solucionar. ¿Me explico el punto, chicos? Hola. Sí, pero sí se entiende. Sí. Díganme, o sea, en este caso no se queden callados porque no sé si no están escuchándome o qué, ¿verdad? Y el asunto con este avance es que es un avance así como un poco raro. Ok, entonces, esto que estamos aquí es simplemente dando así como ciertos, no sé si decirle tips o qué cosas, para que ustedes utilicen bien el tiempo, porque además vean que es un avance de una semana. Y si ustedes bajan puros objetos que son prismáticos, evidentemente al final hicieron el análisis, las herramientas funcionaron perfecto, hicieron tabletas, mínimos comunes, pero sorpresa, nada de eso sirve para el proyecto, ¿verdad? Entonces lo que quiero es que la herramienta y todo lo que ustedes hagan esté bien, pero fundamentados en objetos que le dejen a la solución del problema que nosotros tenemos en la mano. Ok, entonces, el otro punto, ¿verdad? O sea, recuerden que aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, no sé, tener ventajas y desventajas desde puntos de vista que están al final. Ya le vamos a llegar a eso. Yo necesito tener un punto para analizar, o sea, para sacar, pues eso, ventajas y desventajas desde el punto de vista de los problemas que se están generando. Entonces, por eso es el punto que nosotros tenemos aquí. Es importante generar algún tipo de clasificación de dichos objetos para así tener un parámetro para poder concluir más apropiadamente, ¿verdad? Entonces, ustedes, aquí yo les puse dos ejemplos. Ustedes podrían utilizar alguno de esos dos ejemplos, podrían organizarlos de las dos formas o podrían organizarlos de una forma que ustedes consideren más adecuada. O sea, yo simplemente aquí lo que les pongo es como para que ustedes tengan una idea y comprendan sobre todo, porque es que debe de haber un criterio de agrupación, ¿verdad? Por afinidad de forma, ¿verdad? Para poder comparar. Porque si no tenemos un criterio de organización, ¿de qué manera voy a poder sacar conclusiones? O sea, es como que si estuviéramos haciendo un análisis formal, ¿verdad? En el análisis perceptual, y yo tengo objetos orgánicos y otros que son intersecciones de figuras geométricas y otros que tienen geometría pura, no voy a mezclar papas con chayotes, ¿verdad? Es decir, yo no puedo meterlos todos dentro del mismo saco. O sea, yo lo que voy a hacer es, por afinidad de formas, agruparlos, ¿verdad? A analizarlos
sacar ventajas y desventajas para luego generarme yo mi propio criterio y en base a la forma definir qué es lo más adecuado. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que no estamos en el ámbito perceptual, sino que estamos más bien en el ámbito biomecánico, que evidentemente como hay interacción con la mano se define a través de la forma. Ese es el punto de por qué es importante que ustedes tengan algún criterio de organización. Y como les digo, puede ser el que está aquí o al final puede ser cualquier otro que ustedes definan, pero sí es esencial que ustedes organicen por afinidad de forma. Ok, entonces aquí yo les pongo un ejemplo y no necesariamente los ejemplos sean los adecuados, ¿verdad? Entonces, hay una clasificación de objetos según su función. Puede ser que al final la clasificación nos lleve a un mismo punto. Y puede ser que ese punto que está en la siguiente página puede ser el criterio único con el cual nosotros organicemos la información. Ahí se las dejo picando, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una clasificación de objetos según su función. Entonces yo podría analizar botellas o frascos o herramientas, obviamente herramientas, alguna herramienta que, ¿verdad?, cumpla con los filtros que nosotros hemos estado hablando. Por ejemplo, yo podría analizar un destornillador, o desatornillador, no sé cómo se dice. Pero no necesariamente esto funciona. Yo podría analizar un martillo, pero el martillo, o sea, ¿en dónde dejamos la parte también funcional del objeto? Yo podría pensar tal vez en una caladora. Una caladora, ya la historia cambia. Puede ser que una caladora que internamente tiene componentes, que externamente tiene controles de mando, es decir, tiene botones, que se interactúa con la mano, que la mano sí se mantiene en una posición neutra. Bueno, puede ser que una caladora sí funcione, ¿verdad? Pero puede ser que un martillo no, o sea, el martillo no, o sea, puede ser que no funcione, un destornillador puede ser que no funcione, ¿verdad? Entonces, como se llama, deben de tener claro, ¿verdad? Muchas cosas para poder determinar qué objetos son los que deben de estar ahí, ¿ok? Entonces ahí tenemos eso, botellas o frascos o herramientas o implementos deportivos. Implementos deportivos, ¿qué cosa? Ahí, no sé, un ovoide, una pesa rusa, una mancuerna, eh, una pelota, no sé. Hay muchas cosas que pueden servir. Herramientas de jardín o utensilios de cocina u otros. Pueden ser frutas o verduras, ¿verdad? Puede ser que ustedes digan, bueno, y es que mira, es que vea la forma que tiene el secador, tiene una parte más grande y una parte más pequeña. Vamos a analizar, por ejemplo, no sé, una berenjena, y una berenjena tiene una parte que es más grande que la otra, tiene curvas, no es completamente geométrica, tiene ciertas curvas, la mano es curva, puede ser que se adecue mejor, da como una sensación de fluidez, etcétera. Puede ser que una berenjena funcione, puede ser que una pera funcione, puede ser que un chayote funcione. O sea, vean un panorama grande. O sea, puede ser que evidentemente en el chayote no vamos a meter internamente cosas o no es como que tiene componentes o tiene ninguna función, pero uno lo puede tomar con la mano. ¿Cuál es el, verdad? O sea, de hecho, ustedes no han llevado biónica, pero muchos objetos que ustedes conocen se solucionan a partir de estrategias de sistemas naturales, ¿verdad? Ahí ustedes van a encontrar muchísimas respuestas a lo largo de la carrera que ustedes van a hacer. ¿Ok? Entonces, por eso están ahí. Pueden ser cámaras, de repente podrían ser celulares, o jabones, o esponjas, o cualquier otra cosa que ustedes consideren, ¿verdad? Obviamente teniendo ciertos criterios de filtro para, ¿verdad? Para poder decir qué objeto sí y qué objeto no. Esto es para descartar, básicamente, para que lo que ustedes pongan sea significativo. ¿Ok? Entonces, eso es un criterio de organización y ustedes los organizan por función y analizan ventajas y desventajas y sacan conclusiones. ¿Ok? O tenemos otro criterio de ejemplo de organización según su morfología, ¿verdad? Entonces, según su morfología, yo puedo tener cilindros, conos, esferas, intersecciones de figuras geométricas o cosas orgánicas, ¿verdad? Puede ser que al final ustedes digan, bueno, es que en realidad si lo hago por función, al final las conclusiones me van a llevar a la forma. Entonces, en realidad la función no importa tanto, sino más bien su criterio por forma. Entonces, puede ser que si yo lo tengo de esta manera, yo tenga mezclados cosas de estas cuyo común denominador sea la forma.
y las ventajas y las desventajas sean en términos de forma y no de función, porque la función realmente no es lo importante es la forma, ¿verdad? Entonces puede ser que cualquier manera que ustedes determinen para organizar nos lleve a esto, a sacar conclusiones en términos de la forma, ¿verdad? Porque más compacto, porque más qué sé yo, más manipulable, porque, no sé, el centro de masa está más cerca de la mano. Por ejemplo, si ustedes agarran una berenjena, usted podría agarrarla si tiene la mano muy grande, de la zona más grande para que sea más cómodo, pero si usted, de la zona más con el mayor diámetro. Pero si usted tiene la mano más pequeña, lo puede agarrar de un poquito más adelante. Usted puede agarrarlo de forma tal que el mayor peso esté digamos, en mayor contacto con la mano, etcétera, etcétera. O sea, y así para cada uno de los objetos, ¿verdad? Entonces, al final puede ser que todo nos lleve a esto, ¿verdad? Obviamente no los estoy forzando a que lo hagan así, o sea, quiero que más bien ustedes generen su propia experiencia. Y si al final la decisión es hacerlo a partir de la morfología, perfecto, no hay ningún problema. Es decir, si lo van a hacer así, háganlo, pero filtren los objetos y hagan un buen análisis de cada uno de ellos. Y aquí no importa si en los conos hay jabones, o hay utensilios de cocina, o hay herramientas, o hay cosas de deporte, no importa, no importa. ¿Ok? No importa que hayan objetos que cumplan diferentes funciones, porque la función aquí es básicamente secundaria, ¿verdad? No importa tanto. ¿Ok? Y ahí hay observaciones, ¿verdad? La clasificación puede hacerse de ambas formas, o con una de las dos, o con alguna propuesta con el estudiante. Completamente, completamente libre, ¿verdad? Y recalco, es fundamental tener claro los problemas encontrados en el análisis biomecánico, así como las estrategias de solución para hacer una buena selección de objetos, y aquí hace falta, y tener también claro el principio de funcionamiento del secador, porque la combinación de esas tres cosas define que sí y que no va, ¿verdad? Para que ustedes evidentemente tengan información que sea de peso y que aporte, no que sea de peso, que aporte, ¿verdad? A lo que ustedes tienen. Ok, y aquí tenemos el objetivo, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplito al final. Dice, comprender qué morfología de objeto es la que se adecua o se acerca más. Aquí no es tomar una decisión, aquí siempre esto es tener un panorama abierto, ¿verdad? Puede ser que al final una propuesta tenga las mejores características del análisis que ustedes hicieron a partir de cosas cilíndricas, con aspectos importantes de los cónicos o con aspectos súper importantes de los que son orgánicos. Es decir, al final la propuesta puede responder a las mejores características que ustedes obtuvieron de este análisis en cada una de las formas. No nos vamos a casar con una forma en particular. ¿Ok? Puede ser que sí, pero puede ser que no, no sabemos todavía, ¿verdad? Aquí no es tomar una decisión, aquí es tener un panorama lo más amplio posible para que a la hora que ustedes vayan a hacer propuestas, tomen eso en cuenta, ¿ok? Entonces, el objetivo es comprender qué morfología de objeto es la que se adecua o se acerca más, ¿verdad?, a solucionar los problemas encontrados en el análisis ergonómico, ¿verdad? Comprender qué morfología de objeto genera mayores zonas de interacción y por ende mejor agarre, ¿verdad? O sea, no es lo mismo agarrar un objeto que es orgánico, ¿verdad? Eh, no sé, voy a insistir, una berenjena, a cómo se agarra un mouse. La berenjena, la zona de interacción es toda la mano y parte de los dedos. El mouse es básicamente las yemas de los dedos. La zona de interacción es diferente. Entre más zona de interacción, más descansa la mano. Menos zonas de interacción es un problema, genera zonas de tensión. Ustedes lo ven con los botones y lo ven también con el mango, ¿verdad? O sea, eso es un problema, ¿verdad? Comprender qué morfología del objeto genera una mejor manipulación, ¿verdad? Esto tiene que ver con que yo lo puedo utilizar con ambas manos, con que la mano esté lo más neutral posible, con que sea un movimiento súper natural de la mano y no forzado como pasa ahora, que todos absolutamente son movimientos forzados. Esto es básicamente qué objeto se convierte en una extensión de la mano para que usted ni siquiera sienta
que está haciendo movimientos forzados. Tienen que verlo desde ese punto de vista. ¿Ok? Comprender qué morfología de objeto genera mayores y mejores rangos de movimiento y comprender qué morfología de objeto genera una mayor adaptabilidad. Todo esto tiene que ver con el uso, con los problemas que están alrededor de la biomecánica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí ustedes lo tienen en el ejemplo. No se trata de que, por ejemplo, si estamos analizando esa botella, no se trata de hacer o de imaginarme la botella cuando yo estoy tomando agua. Se trata de más bien imaginarla, o por eso les digo que es complicado porque tienen que tener un poco de visión y además son objetos que no necesariamente son secadores. Entonces, si estamos hablando de la berenjena y la berenjena no tiene ninguna función, es para comérsela, ¿verdad? Pero si ustedes se imaginan eso, en el caso de uso de secarse el cabello, ahí la cosa cambia. Y ahí es donde está la clave de esta cosa, de este avance. Entonces, si ustedes analizan la botella de agua, no se trata de que ustedes se la imaginen para el caso de uso de tomar agua, porque entonces no me aporta mucho más allá de la zona de interacción, ¿verdad? Es ver cómo esa morfología podría incluirse dentro de la tarea, que ustedes ya saben cómo se hace, de secarse el cabello y ver de qué manera eso puede aportar a solucionar el problema, ¿verdad? Entonces, por ahí una chica ayer me preguntaba, que me parece que la pregunta es súper valiosa, ¿verdad? Me dice, profe, entonces, por ejemplo, si yo tengo una botella, ¿cómo hacemos el análisis? ¿Lo hacemos a partir de cosas que yo recolecte en web, ¿verdad? O si yo tengo ciertos objetos, yo me puedo tomar fotos con esos objetos haciendo la mímica de que me estoy secando el cabello y analizando a partir de eso. Perfecto, eso es lo ideal. Y de hecho de eso se trata el avance. Lo que pasa es que no sé si se tendrá acceso a ese tipo de cosas, ¿verdad? Si no se tiene el acceso a ese tipo de cosas, pues evidentemente tenemos que anticipar de cierta manera lo que nosotros encontremos en web. Si no, lo ideal es lo que ella tiene como duda, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo ustedes tienen botellas en su casa y las botellas, porque hay botellas de botellas, yo tengo una que es completamente geométrica, pero hay algunas otras que tienen curvaturas que se adecúan mejor a la forma de la mano. La mía es completamente cilíndrica y hay otras que no necesariamente son así, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de tener objetos, ¿verdad? Utilícenlos. No se trata de que graben videos, se trata de que ustedes identificaron ciertos problemas y simplemente tomen fotos y analicen a partir de eso. No es que ustedes hagan una tesis y que solo escriban y escriban y escriban, porque necesitamos visualizar, ¿verdad? De qué manera es que el objeto le aporta. ¿Ok? Eso es ¿cómo decir? Lo complejo del avance que nosotros tenemos. Ok, entonces ahí tenemos el ejemplito. Tal vez la persona se fue, ¿verdad? Se pasó de rosca en texto, ¿verdad? Es un análisis gráfico. Vean que ahí, por ejemplo, la mano que está a la izquierda, que tiene esas zonas celestes, representan las zonas de interacción que tiene este objeto con la mano, y usted a partir de esas zonas de interacción podría determinar que, por ejemplo, si lo agarramos de atrás, ¿verdad? Probablemente no tenga tantas zonas de interacción o probablemente hayan ciertos problemas si yo lo agarro de la mitad del objeto, ¿verdad? Y ahí está representado, ¿verdad? Dice, vamos a ver, en este caso el área de agarre es mayor debido a las dimensiones y forma del producto, utilizando casi toda la palma de la mano. Eso es muy bueno porque lo vuelve muy seguro, porque hay menores zonas de tensión en los dedos, etcétera. O sea, lo que implica este tipo de cosas. Entonces ahí está ese ejemplo como para que ustedes lo utilicen de guía, ¿verdad? Eh, y sí, bueno, este es el avance de la próxima semana. No sé si tienen alguna duda, muchachos. Yo sé que las dudas salen cuando ustedes se sientan y trabajan, pero de la dinámica propiamente, muchachos, ¿tienen alguna duda? Bueno, muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir. Nos vamos para acá. Y bueno, al final hicieron falta dos. Entonces, muchachos, ese es el avance de la próxima semana. Saquen la malicia indígena.
¿verdad? Para hacerlo. Si yo les decía a ustedes que en la fase 3, o al final de la fase 2, más bien, cuando hagamos aquel mapa grande, que ustedes tienen que vincular absolutamente toda la información, este avance de la próxima semana es un buen ejercicio en donde ustedes van a tener que vincular información que ya conocen, ¿verdad? Para poder hacer un buen filtro de búsqueda y determinar qué objetos son los que deben de estar ahí. Ahora, vean que ahí tenemos varios objetivos, ¿verdad? En el avance propiamente. No quiere decir que ustedes bajen un objeto y que a ese objeto le analicen todos los puntos. Si tenemos 5 puntos, no quiere decir que el objeto tengo que analizarle los 5 puntos, porque puede ser que ustedes digan, bueno, ma, es que este objeto me sirve para ciertas cosas, pero no incluye estas otras. Entonces, la verdad es que no lo voy a bajar porque no puedo analizar todo lo que me están pidiendo. No funciona así. Si ustedes encuentran un objeto que cumple con los criterios o sea, para filtrarlo, pero de repente ustedes lo quieren analizar porque lo que quieren analizar es básicamente la zona de interacción y no necesariamente la distribución del peso o no necesariamente las posturas del cuerpo, sino que lo que les interesa es nada más lo que tiene que ver con el agarre, todo bien. O sea, el objeto no debe de cumplir con absolutamente todos los objetivos que están ahí. Al final, ¿verdad? O sea, al final las ventajas y las desventajas es una sumatoria de todo lo que está ahí adentro. Entonces puede ser que de un objeto usted analice la zona de interacción, de un objeto usted analice la posición de la mano o de un objeto usted analice 2 o 3 cosas, ¿verdad? También como para que lo tengan claro y para que lo tomen en cuenta de que no es un checklist, o sea, no es como que usted va a tener objetos que entonces para que sea un objeto analizable tiene que cumplir con estas cosas. Ok, ya pasó ese filtro, ahora tiene que pasar el otro filtro, tiene que servirme para analizarle todas estas cosas. Muy difícil. O sea, con que pase el primer filtro, de que solucione el problema, de que la parte funcional, etcétera, suficiente, ¿verdad? Las otras cosas son particularidades y al final es una sumatoria. Vean que por eso es importante tener un criterio de organización, porque, ¿verdad? O sea, y como les decía a ustedes, puede ser que al final todo me lleve a la parte formal. Entonces puede ser que los objetos que estén ahí, uno aporten unas características, otro aporte, y al final yo me dé una idea general de formalmente, ¿verdad? O sea, qué ventajas tiene algo cilíndrico versus algo esférico versus algo orgánico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa es la idea de esto. La pregunta mágica, ¿cuántos objetos? De ahí no sé, o sea, uno evidentemente por tipo es muy poquito, o sea, eso no me da rango de análisis de nada, ¿verdad? Lo mismo que 2 o lo mismo que 3. Yo diría que unos 4 o 5 bien analizados, ¿verdad? Es suficiente para que ustedes se formen un criterio, ¿verdad? Un buen criterio para que en determinado momento tomen decisiones. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Qué grupo más callado? Bueno, muchachos, voy a parar la grabación si no tienen dudas.